sitting here. I got time, it's clear to see. La parálisis cerebral infantil se define como un síndrome cuyo origen está localizado en el sistema nervioso central debido a un defecto de inmadurez cerebral. Además de los defectos de postura y movimiento, otros trastornos están asociados como encefalopatías, epilepsia, trastornos del habla, alteraciones visuales y alteraciones auditivas. Las causas pueden ser muy diversas y entre ellas se encuentran prenatales, complicaciones en el nacimiento, ya sea como asfixia, bajo peso al nacer, prematuridad, crecimiento intrauterino retardado, hemorragias intracraneales y encefalitis vírica. Encefalopatía hipóxica isquémica prenatal es un síndrome neurológico que aparece en el recién nacido tras un episodio de hipoxia y o isquemia. La hipoxia severa genera cambios complejos metabólicos en el cerebro, incluyendo acidosis. Los signos y síntomas tempranos de parálisis cerebral infantil usualmente aparecen antes de los 18 meses de edad. Los padres o familiares son los primeros que notan que los niños no presentan destrezas motoras acorde a su edad. El examen neurológico refleja retardo en el desarrollo neuromotor y habilidades motoras. La mayoría de niños presentan tono muscular anormal. Inicialmente en tono muscular pueden estar disminuido para cambiar a hipertonía en un periodo de 3 a 6 meses. Al estar aumentado el tono, el niño tiene disminuido los movimientos espontáneos de sus extremidades o presentan movimientos anormales. Algunos de los signos característicos para detectar parálisis cerebral infantil en un niño de 4 meses de edad son anormalidades en funciones orolinguales, aumento del tono extensor a nivel del cuello, dificultad de mantener su peso sobre antebrazos, demostrar poco interés social y conducta visual anormal. Una de las clasificaciones más comunes de la parálisis cerebral infantil es la parálisis cerebral infantil tipo dipléjica espástica congénita, que es una afectación motora bilateral. Los miembros inferiores son los más afectados que los superiores. Este tipo de parálisis cerebral infantil puede presentarse de forma espástica. Después de las primeras 6 a 12 semanas aparece una hipotonía seguida de un aumento del tono muscular, ataxia, temblores e inestabilidad del tronco, lo cual impide la visualización. El primer modelo que vamos a aplicar a nuestro paciente va a ser el modelo de intervención en fisioterapia con MIF. Aplicando el MIF a nuestro paciente con parálisis cerebral en la examinación, se tomó la historia clínica, en donde se da a conocer la causa o la afectación debido a la exposición del rotavirus al momento del nacimiento. También se hacen pruebas para determinar la gravedad de la espasticidad, dificultad para caminar y para hablar. La evaluación es un proceso de análisis de información que le sirvió de utilidad al fisioterapeuta para realizar juicios clínicos basados en los datos generados durante la examinación. El diagnóstico fisioterapéutico tiene la finalidad de identificar los factores que influyen positiva y negativamente en el funcionamiento del sistema de movimiento. En el pronóstico se llega a un acuerdo entre el fisioterapeuta y el paciente para determinar metas a corto, mediano y largo plazo. En el paciente con parálisis cerebral se tendría en cuenta una mejoría para poder mover y coordinar sus extremidades. El plan de intervención es la forma en la cual el fisioterapeuta actuará con el paciente, ya sea con ejercicios, medios posturales, agentes físicos, etc. Todos estos para mejorar la fuerza y movilidad funcional, además de otras alteraciones que pueda presentar el paciente. Como último paso será la reexaminación, en el cual se verá qué tanto ha avanzado el paciente con el plan implementado. En caso de no ser conseguido lo esperado, se puede reestructurar todo el proceso.
El segundo modelo que vamos a utilizar para analizar a nuestro paciente Daniel es el CID, que por sus siglas significa Clasificación Internacional de Funcionalidad y Discapacidad. Este modelo se usa para valorar las necesidades y homogeneizar el tratamiento en condiciones específicas de salud. Va a estar formado por distintas partes. Una de ellas es la condición de salud. La condición de salud se va a ver afectada debido a la patología que tiene nuestro paciente, que es parálisis cerebral infantil. Esta debido a la exposición cuando nació al rotavirus. Tenemos otras variantes en este modelo: estructura y función, actividad y la participación. Dentro de la estructura y función podemos encontrar distintas variantes o deficiencias, como son hipertono, disartría, que su definición es la incapacidad de articular las palabras; hipertono, lo que nos lleva a deducir que también va a estar presente la espasticidad, así como una deficiencia en la alineación postural. Por lo tanto, la participación, al estar afectada la estructura y función, va a estar afectada también directamente la participación, en donde el individuo no se va a poder correlacionar adecuadamente en el entorno en el que se desenvuelve. Al estar estas dos partes afectadas, y ya que están correlacionadas con la actividad, la van a afectar de manera directa. Aquí vamos a tener factores ambientales y factores personales que van a influir sobre nuestro paciente. Dentro de los factores ambientales podemos encontrar barreras y facilitadores. Dentro de las barreras, un ejemplo de estas es las rampas con un alto grado de elevación, así como las banquetas muy altas. Y dentro de los facilitadores podemos encontrar su movilización dentro de una silla de ruedas. Dentro de los factores personales tenemos distintas influyentes, como es la motivación familiar que el paciente va a tener, así como los factores psicológicos que van a influir para su progresión en la terapia. La teoría de Koch, también conocida como teoría del movimiento continuo, estudia el movimiento desde niveles moleculares, subcelulares, celulares, tejido, órgano, parte corporal, cuerpo, persona en su ambiente e individuo dentro de una sociedad. De esta manera, los niveles microscópicos influyen en el desarrollo de actividades microscópicas. Por lo tanto, una deficiencia, patología en cualquier nivel influirá sin duda alguna en los niveles consecutivos. Esto en cuanto a los componentes del cuerpo humano, pero también existen gran influencia por los factores externos del ambiente que determinan el nivel de desarrollo que pueden alcanzar un individuo. Aplicando la teoría a la patología que presenta el paciente, se puede afirmar que las lesiones se presentan desde niveles moleculares en el encéfalo y por relevancia que tiene este órgano en las implicaciones motrices, sensoriales y del lenguaje. El paciente se ve ligeramente restringido en su desarrollo personal y social. Modelo cinesiológico. Este modelo se encarga del estudio del movimiento de los segmentos corporales a partir del conocimiento de la anatomía funcional del aparato locomotor dentro del contexto del movimiento, movimientos anormales y de potencialización, movimientos de la biomecánica articular, la biomecánica muscular. Este modelo se aplica en pacientes que presentan algún tipo de movilización para moverse con la libertad, con la fuerza adecuada y de manera sostenida. Es un modelo que se emplea en pacientes que presentan alguna alteración a nivel del sistema musculoesquelético, del sistema cardíaco, del sistema respiratorio e incluso una combinación de ambos sistemas. La evaluación del movimiento es mediante la valoración voliométrica. En este caso, nuestro paciente que presenta algún tipo de parálisis va a presentar una afectación de dichos grados de libertad por la espasticidad muscular que éste presenta. Uno de los factores también muy principales a evaluar es la fuerza y la resistencia, en donde la fuerza va a estar limitada en este caso, en nuestro paciente, debido a la alta contracción de músculos agonistas y antagonistas que éste presenta. Y con respecto a la resistencia, esta va a estar determinada durante la duración de la cantidad de las repeticiones que éste va a ejercer antes de que lleve a cabo un agotamiento.
El control motor es definido como el fruto de la integración de la información sensitiva y motora en el control del sistema nervioso central. Este también implica un control del equilibrio y postura, así como el control motor aplicado al movimiento. Es importante recordar que el movimiento surge de la interacción de tres factores: el individuo, la actividad y el ambiente, y se organiza según las demandas de estos dos últimos. Dicho lo anterior, en el estudio del movimiento se consideran los factores del individuo, como son percepción, es decir, la información que recibe del exterior. El segundo elemento es la cognición, el cual incluye factores como la motivación de la persona para realizar dicha actividad, los aspectos emocionales involucrados, y por último, la acción que se ejecuta. El segundo elemento son los atributos de la actividad o la tarea, es decir, la movilidad, estabilidad y la forma de manipulación. El último elemento es el ambiente. Este puede ser abierto o no regulado y cerrado o regulado. Asimismo, el sistema motor es un sistema que funciona de forma cruzada y en el que sus estructuras son jerarquizadas. Cuando se decide realizar un programa motor para efectuar una tarea, el primero en activarse es la corteza cerebral, pues su función principal es la planificación y la ejecución de muchas actividades motoras complejas. Los ganglios basales y el cerebelo controlan el movimiento y el tono muscular para la realización de los movimientos de forma correcta y suave. El tálamo, que forma parte de los circuitos de los ganglios basales, envía impulsos a la corteza motora, vía final común, y esta a su vez los envía a tres estructuras: al cerebelo, que compara esta información con los datos sensitivos relacionados con el movimiento que recibe de la periferia; al tronco cefálico, cuya función es el mantenimiento del control postural básico; y a la médula espinal, que activa los músculos individuales o los grupos musculares. Cada nivel recibe información sensorial propia, por lo que las lesiones o patologías que afecten a las vías motoras y las áreas corticales producen signos negativos y deficiencias que afectan principalmente al diseño y planificación de los movimientos voluntarios, así como en el mantenimiento del esquema corporal durante las manifestaciones del ambiente o durante el movimiento. La actividad de la vida diaria de Daniel que analizaremos es quitarse el suéter. Como ya se había dicho, se deben de relacionar a los tres aspectos para tener buen control motor: actividad, individuo y ambiente, así como la sinergia de las 7 teorías del control del movimiento: teoría jerárquico-reflejo, teoría de programación motora, teoría de sistemas, teoría de acción dinámica, teoría del procesamiento y distribución en paralelo, teoría del medio ambiente y, por último, teoría dada a las actividades. En el video se muestra al individuo el motivo que tuvo para ejecutar la actividad, la cual pudo haber sido la sensación de calor o el cambio de suéter o prenda posiblemente. Se puede observar que la atención prestada a la actividad es mucha, ya que jamás quita la vista de cada uno de sus movimientos, e incluso, al final del video, necesita de ayuda para poder llegar al objetivo. Es clara la deficiencia de la falta de maduración de sus centros superiores, que como consecuencia provocan deficiencias en los centros inferiores, y estos a su vez afectan a la posible sinergia que pudiera existir entre algunos sistemas, tal es el caso del sistema musculoesquelético o el sistema osteoarticular, los cuales se afectan de manera directa. Sin embargo, se pueden apreciar los programas motores, como es hacer presión con la mano para sujetar una manga del suéter o jalar para intentar quitárselo. Ahora, otro elemento que analizar son los atributos de la actividad, que como tal es quitarse el suéter. Las partes de este elemento, como son la movilidad, estabilidad y la forma de manipulación, son deficientes debido al daño motor que posee. Los músculos posturales no pueden darle una buena estabilidad y por lo tanto los músculos del movimiento tampoco pueden proporcionar una calidad al movimiento, en especial con los de tipo fino, los cuales se requieren para abrochar o desabrochar los botones, o al hacer pinza bidigital para tomar la manga del suéter y aplicar la suficiente fuerza que se requiere para realizar dicha actividad. Por lo que se concluye que la teoría de sistemas y de acción dinámica no son eficientes debido a que consideran al organismo y factores externos como un sistema mecánico
integrado al sistema nervioso central en el control motor, en donde una misma orden central puede desencadenar movimientos distintos y una orden distinta puede dar movimientos iguales, y que además el mismo movimiento surge sin la necesidad de comandos específicos provenientes exclusivamente desde centros superiores, sino de la combinación de los elementos ya mencionados. En cuanto al ambiente, se consideraría cerrado, ya que, considerando la actividad, siempre se dan las mismas circunstancias. El mismo suéter que se quita todos los días, porque es el de la escuela, la misma posición, porque es sedente, y realiza los mismos movimientos, lo que nos lleva a mencionar las últimas dos teorías, las cuales son orientadas a las actividades y del medio ambiente. Ambas tienen relación, pues surgen a partir de factores externos. En la primera, el movimiento o una acción en particular surge desde una necesidad en específico, mientras que en la segunda, el control motor se genera de forma adecuada al paciente, dependiendo de los ítems que se encuentren en este entorno. El aprendizaje motor se define como el estudio de adquisición y o modificación del movimiento. Requiere ser reforzado con práctica y experiencia para lograr cambios permanentes y generar nuevas estrategias. Este se mide en dos formas: retención a largo plazo y en la cantidad de transferencia, es decir, si este aprendizaje es transpolado a otras actividades o situaciones. Esta a su vez se mide en dos formas: en cercana, si hay un cambio de contexto, y lejana, si hay un cambio en la actividad. Para que el paciente lleve a cabo el aprendizaje motor, es necesario de un feedback sensorial. Adams, en su teoría del circuito cerrado, nos habla de un trazo perceptivo y de un trazo de la memoria. El trazo perceptivo funciona como una referencia interna de lo correcto, mientras el trazo de la memoria es el empleado para seleccionar e iniciar el movimiento. La actividad que se le enseñó a Daniel fue girar en su silla de ruedas, ya que este es un medio de transporte. En primera instancia, el primer trazo es el de la memoria, es decir, se asoció otros movimientos en los que él ya tiene una experiencia previa con el nuevo, y pensar en cómo se realizará este. Una vez claros los movimientos a realizar para lograr la actividad, continúa el trazo perceptivo, en donde el control motor es de vital importancia para llevar a cabo el objetivo. Después de este último, se detecta el error o errores en la ejecución de los movimientos y se repite para perfeccionarlo. Esto es lo que llamamos feedback. Mientras más se practica el movimiento específico, el trazo perceptivo será más fuerte. Como ya hemos mencionado, inicialmente se tomará como referencia la teoría del bucle cerrado. Sin embargo, no es la única teoría que se considerará en este análisis, ya que, si bien es cierto, tiene sus limitaciones, por lo que necesitaremos basarnos en otras teorías para explicar el aprendizaje de Daniel. La segunda teoría de aprendizaje motor utilizada es la esquemática de Smith. En esta se añade un ítem más: el conjunto de patrones adquiridos deben aplicarse en una variedad de contextos. Después de efectuar ese movimiento, se almacenan en él 4 elementos: la posición del cuerpo y el peso del objeto manipulado. Daniel ya sabe que debe empujar de manera gradual y en diferentes direcciones las llantas de la silla para que ésta ruede, así como la fuerza suficiente aplicada para lograr el desplazamiento de las mismas. Parámetros utilizados por el programa motor generalizado. Debido a la práctica diaria para lograr la actividad motora, se tiene el reconocimiento y la familiarización de los patrones realizados. La tercera es el producto del movimiento. Durante la enseñanza, uno de los integrantes del equipo le mostró a Daniel la realización del giro, es decir, el conocimiento de resultados. Así, él concedió una idea generalizada de cómo realizar sus movimientos lo más parecidos posibles a cómo se le enseñó. Consecuencias sensoriales del movimiento. Le pedimos a Daniel que ejecutara la nueva actividad motora en diferentes superficies y escenarios, con la finalidad de que este nuevo aprendizaje lo transpolara a las distintas necesidades que se le pudieran presentar. Al finalizar el movimiento, la señal de error es enviada al esquema, el cual es modificado por el feedback sensorial y por el conocimiento de resultados. Así, según esta teoría, el aprendizaje consiste
en el proceso progresivo de actualizar los esquemas de reconocimiento y de recuerdo con cada acción realizada. La teoría de Newell es la última utilizada. Reúne elementos de la teoría de sistemas y de la de medio ambiente sobre el control motor, y a diferencia de Adams y Smith, propuso que el aprendizaje motor es un proceso que aumenta la coordinación entre la percepción, la acción de la actividad y las restricciones ambientales, por lo que sugiere que la adquisición de habilidades motoras adquiridas debe ser basada en la búsqueda de estrategias óptimas para resolver la tarea dadas las limitaciones. Esta búsqueda implica encontrar las señales perceptivas y las respuestas motoras más apropiadas. Nuestro paciente, al ser un explorador activo, se enfrentará a variados tipos de necesidades, por lo que una predicción central es que la transferencia de habilidades motoras dependerá de la similitud entre dos tareas. Estas dos tareas similares son trasladarse de una silla a otra o pasar del asiento del copiloto del coche a la silla de ruedas, ya que los músculos activados son los mismos y tienen una actividad similar, así como el resultado final esperado. Control postural en sedente y gateo. El paciente, por la patología que presenta, no es poseedor de buena estabilidad para obtener un correcto control postural ni una buena orientación que afectará su desplazamiento. Analizaremos el control postural del paciente en dos posiciones, comenzando con la del paciente en 4 puntos. La base de sustentación de Daniel es amplia ya que tiene 4 puntos de apoyo, en la superficie siendo estas ambas manos y rodillas. Sin embargo, por la espasticidad que presenta, le será complicado realizar el desplazamiento continuo en esta posición. Su centro de masa estará dispuesto a nivel de la cintura escapular, ya que al observar el video podemos darnos cuenta que su peso lo distribuye en el tronco superior. Por lo tanto, los puntos de presión están más marcados en la región hipotenar de las manos y en la porción medial de las rodillas, lo que nos lleva a que sus límites de estabilidad estarán dados por los miembros superiores, ambos lados del tronco y los miembros inferiores. Paciente en sedestación. El desplazamiento más fácil para nuestro paciente está dado en sedestación en una silla de ruedas. Considerando la definición de base de sustentación, que es el área delimitada por puntos que tienen en contacto con la superficie, podemos decir que la base de sustentación de Dani son las 4 ruedas de la silla. Sin embargo, si adaptamos esta definición a las condiciones del paciente, se concluye que su base está dada por las tuberosidades isquiáticas y ambos pies. El centro de presión, por la postura que tiene Dani sobre la silla, está ubicado en sus pies y sobre su coxis. Por lo tanto, su centro de masa está dispuesto en la zona de la cintura pélvica y sus límites de estabilidad están en el asiento de la silla, ya que si se sienta a la orilla de la misma o se inclina hacia anterior, sobrepasando el área delimitada por las piernas, perdería el equilibrio. Estoy bailando, ¿verdad? Deficiencia de los 7 requerimientos posturales en sedestación. El paciente tiene un control postural atípico, ya que la parálisis cerebral infantil producirá alteraciones en la mayoría de los 7 requerimientos, los cuales iremos desglosando uno a uno. Con respecto al componente musculoesquelético, el paciente presenta rangos de movimiento disminuidos por el acortamiento de los músculos provocado por la espasticidad, principalmente en los miembros inferiores. Las sinergias musculares también presentarán deficiencias, ya que Daniel no presenta una coordinación en músculos agonistas y antagonistas, pues ambos están contraídos al mismo tiempo, lo que limita a Daniel tener un buen control postural. En las representaciones internas, el nivel de cognición está disminuido debido a la alteración que presenta a nivel superior, lo que genera una deficiencia para poder ubicarse u orientarse mentalmente. Mecanismos adaptativos. Por las condiciones actuales de Daniel, solo estarían presentes las estrategias de tobillo y cadera. Sin embargo, estas se ven modificadas por la posición en la que su cuerpo se encuentra y estarían afectadas por deficiencias musculares presentes principalmente en la espasticidad. Sistemas sensoriales individuales.
Daniel tiene una deficiencia a este nivel, ya que presenta vértigo, disartria y tiene disfunción de la propiocepción. Por lo tanto, le genera problemas para poder realizar las funciones individuales de los sistemas. Análisis de la movilidad del paciente colocándose y quitándose el cinturón de seguridad. Partiendo del primer criterio de movilidad, el cual es la progresión, se requiere de un patrón motor que coordine y produzca los movimientos. En el caso de nuestro paciente, existe ese patrón que genera una movilidad con un fin determinado. Sin embargo, estos patrones no están alterados por completo, así que el movimiento puede ser controlado por el paciente a un 85% del porcentaje normal, aunque no exista la conciencia por completo de la ejecución del movimiento por parte de Daniel. En esta actividad podemos observar la facilidad de Daniel con que realiza la actividad. Sin embargo, en la calidad de la ejecución del movimiento, podemos concluir que estamos frente a un movimiento anormal. Análisis de movilidad del paciente tomando agua. En el segundo criterio de movilidad, que es la estabilidad para mantener una postura adecuada, relacionándolo con la actividad que Daniel realiza al tomar agua, la ejecución del movimiento es controlado por él mismo. Se observa un movimiento normal, no hay presencia de movimientos atípicos o anormales en dicha actividad. La postura que mantiene se ve reflejada con una flexión de cuello en la mayoría del tiempo, pero mantiene un movimiento natural al momento de llevar a cabo la actividad. Análisis de la movilidad del paciente dibujando. En este tercer y último criterio de la movilidad es el de la adaptación, que se encarga de cumplir objetivos del individuo y las exigencias del entorno, en donde haciendo una relación entre este criterio y la actividad de Daniel, podemos observar en el video que pareciera estar dibujando en su cuaderno sin problema alguno. Sin embargo, este presenta un patrón flexor similar al anterior. La pinza que realiza para tomar el lapicero lo lleva a cabo con la ayuda de todos los dedos para tener un mejor agarre, acompañado de una extensión de muñeca y una desviación cubital al mismo tiempo. El movimiento al desplazar el lapicero no presenta ningún tipo de alteración y la ejecución para realizar dicha actividad no presenta ningún tipo de dificultad para Daniel. Basándonos en el análisis, logramos observar que a consecuencia de la parálisis cerebral infantil que presenta nuestro paciente Daniel, se ven afectadas en gran medida sus actividades de la vida cotidiana, puesto que la espasticidad que presenta en las extremidades le impide poder desarrollar la marcha o bipedestación de manera típica, por lo cual tiene que valerse de apoyos como la silla de ruedas. Otra de las alteraciones que presenta es la disartria, que influye considerablemente en su relación con las personas de su entorno. Aunado a esto, la falta de coordinación que tiene lo lleva a no poder desarrollarse adecuadamente y al mismo nivel que lo hacen los chicos de su edad. Pero esto no ha sido una limitante en todos los aspectos, pues ha sabido adaptarse y crear nuevas estrategias para realizar acciones, no de la misma forma, pero sí para fines similares que las de la mayoría de las personas.